En ese capítulo miraremos cómo un funeral lleva a una familia después de algún tiempo a estar y buscar la unidad a través de dos jóvenes, Isaac y Rebeca. Pocas cosas causan más emoción y confusión que la muerte de un ser querido, por lo que es apropiado analizar cómo una persona de fe como Abraham, incluso Isaac, su hijo, manejaron el duelo de su esposa y de su madre. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Sara vivió 37 años después de que engendró a Isaac, y a los 127 años Sara muere. La palabra de Dios nos habla mucho sobre esta mujer. De hecho, la Biblia exhorta a otras mujeres y a todas las mujeres que existan durante todo el tiempo de la historia y que lean sobre Sara, las exhorta a seguir el ejemplo de Sara. Es la única escritura, es la única mujer que el Señor dice en la Biblia que sigan como ejemplo. No dice sobre María, no dice sobre otras mujeres, pero sí dice sobre Sara. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué dice esto Eclesiastés? Sara había muerto. Lo menciona así Eclesiastés porque tu nombre será mencionado en dos ocasiones especiales a través de tu vida: al nacer y al morir. Y será recordado por lo que hiciste cuando mueras o por lo que no hiciste, por lo que creíste o por lo que no creíste. Esa es la manera en que seremos recordados. Y Sara sería recordada por vivir una vida ejemplar de cómo una mujer puede estar sujeta a su marido en todo y para la gloria de Dios. Isaías 51 también menciona a Sara. Uno de los profetas de Dios, siglos después, escribe estas palabras guiado por el Espíritu de Dios. Oídme, dice Isaías 51, los que seguís la justicia, los que buscáis a Dios, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Isaías está escribiendo esas palabras recordando la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara, que multiplicaría su descendencia, y ahora son un gran pueblo, el pueblo de Dios, Israel. Primera de Pedro 3:3 también habla sobre Sara y habla de cómo debe ser una mujer. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Así que hay muchas escrituras en la palabra de Dios sobre Sara. Y en el capítulo 23 de Génesis vemos los primeros 2 versículos. Dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Es muy interesante que en todas las escrituras, les decía ahorita, y en la Biblia, Sara es la única que se menciona la edad de ella y como ejemplo.
En ninguna otra mujer van a ver en la Biblia que se mencione su edad, más que en Sara. En ninguna otra, más que en Sara. Sara es la única que se menciona su edad. Y se menciona la edad de Sara porque Sara era muy bella, era muy hermosa. A los 80 años de edad, su físico era impresionantemente, era hermosa esa mujer. Pero no solamente era hermosa en su forma externa, sino era una mujer bella internamente en su corazón, en su alma, ya que ella obedecía a Dios, servía a Dios y vivía sujeta a su marido. Como debe estar la iglesia de Cristo sujeta a Cristo Jesús. Quizá ante los demás, los hijos de Dios, los cristianos, no sean bellos ante los demás, pero ante Cristo Jesús lo son, porque ¿saben qué? Somos la iglesia de Cristo que vivimos sujetos a Cristo Jesús. Vean, Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, a los 127 años. Yo no creo que sea coincidencia de que ella muriera en esa ciudad de Kiriat Arba, que es Hebrón. Hebrón significa comunión, compañerismo. Y ambos como pareja, tanto Abraham como Sara, vivieron en un compañerismo maravilloso como pareja. Tuvieron retos juntos, desafíos juntos, como matrimonio. Estuvieron ahí uno al lado del otro, hasta que la muerte los separó. Pero no solamente Sara tuvo compañerismo con Abraham, tuvo un compañerismo, una comunión íntima con su Dios. Y murió en Hebrón, dice. Aquí en esa congregación ha habido mujeres y hay mujeres que han sido un ejemplo como matrimonio. Mujeres cuyos esposos, ellas han partido con su Señor, fueron un gran ejemplo para los más jóvenes de cómo alguien ama a su marido. La iglesia, la capilla, verdaderamente ha sido privilegiada al poder ver mujeres que amaban a Cristo Jesús. Y hay mujeres aquí dentro de esta congregación que aman a Cristo Jesús y que respetan a sus esposos. Exactamente como lo describe la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:18, les dice a las mujeres, mujeres estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y Sara era una de ellas. Así que esa mujer vivía para servir a Dios a través de su matrimonio, a través de su esposo Abraham. Y como lo describe Primera de Pedro, dice que su aspecto, dice su vestidura debe ser la interna de un espíritu afable. Yo sé que hoy en día están las modas. Jóvenes que están aquí, y a lo mejor dirán, esta ropa no me cae. No es tanto la ropa que se pone. Si una mujer a lo mejor no está contenta con las cosas que tiene, tampoco estará contenta consigo misma. Tampoco estará contenta consigo misma. Dice, su vestidura no sea la externa, sino la interna de un espíritu contento, afable, apacible. Y Sara era una de ellas. Para mí como pastor les decía, es alentador
ver que personas que han muerto, igual que Sara, murieron con una comunión íntima con Cristo Jesús. Es maravilloso poder ver como pastor, como siervo de Dios, igual que a lo mejor algunos de ustedes habrán visto a sus seres queridos, verlos partir en esa comunión cercana con Él y dar ese último respiro en esta tierra para poder comenzar el respiro eterno delante de su Dios. Vean ahí, de nuevo ahí, el versículo que acabamos de leer, versículo 1 y 2. Fue la vida de Sara 120 años. Tantos años fueron la vida de Sara. Dice, y murió Sara en Kiriat Arba. Dice, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Es el primer registro en la Biblia del lloro de alguien. Es el primer registro. Aquellos estudiosos de la Biblia, vean quién es el que está llorando. Abraham vino y lloró por su esposa. No lloró, no hubo un lloro cuando Adán y Eva cayeron en pecado. No hubo un lloro cuando el diluvio cayó sobre el mundo. Hubo un lloro cuando una mujer partió dejando a su esposo. Los hombres también lloran, amén. Así que cuando usted como hombre tiene hijos y ellos están llorando, no le diga, los hombres no lloran, déjelo que llore. Porque es parte de lo que Dios ha creado. En veces pensamos y decimos, ¿saben qué? Los hombres debemos ser fuertes. No, los hombres que conocemos al Señor y que aun cuando no conocemos al Señor, ¿saben qué? Debemos de ser llorones. Y a lo mejor no lloramos enfrente de los demás, pero lloramos cuando nadie nos ve. Y a lo mejor lloramos más que las mujeres. Pero vemos aquí a este hombre, este gigante de la fe, llorando por su ser querido. Vemos a este gigante de la fe llorar por su esposa. Y el Espíritu de Dios se encarga de esperar a registrar el lloro de alguien hasta esta escritura que estamos leyendo. El hombre de la gran fe, el gigante de la fe está llorando. Y es interesante, las lágrimas significan mucho para Dios. Quiere decir que Dios ve su lloro. Quiere decir que cada lágrima que usted derrame, Dios la tomará en cuenta. El Salmo 56:8 dice lo siguiente sobre el llorar. Pones mis lágrimas en tu redoma. Pones mis lágrimas en un frasquito, en un recipiente. Malaquías capítulo 3 describe que cada palabra que nosotros damos, cada palabra que salga de nuestra boca está registrada en el libro de Dios. Cada palabra. Pero aquí en el Salmo 56 dice que cada lágrima está registrada por Dios. Cada lágrima. En los momentos difíciles de tu vida, Dios no te dice, no pasa nada, todo está bien, no llores. Él no dice eso. No. En los momentos difíciles, Dios nos dice, yo sé por lo que estás pasando, por tu dolor, por tus lágrimas, son algo precioso para mí. Y Él está teniendo registro de cada lágrima de sus hijos y de sus hijas. Es interesante. Las mujeres, las muchachas compraban estos pequeños frasquitos. Y compraban estos pequeños frasquitos y ponían un poco de perfume. Y ese perfume era tan valioso que cuando iban llorando, iban llenando ese frasquito. Y se lo entregaban al amado que un día las aceptaría como sus compañeras.
¿Recuerdan a alguien que entregó aquel frasco de perfume? Porque encontró al amado, a Cristo Jesús. Así que el Señor toma en cuenta las lágrimas. Era algo muy valorado. El lloro de Abraham fue único. Sus lágrimas se derramaron por aquella amada esposa que estuvo con él en las buenas y en las malas. Gloria a Dios por aquellos matrimonios que se mantienen firmes y que tienen tantos años ahí y que son un ejemplo para los más jóvenes. Que ahí están firmes, que estuvieron en las buenas y en las malas, ahí siguen. Así que jóvenes matrimonios que están aquí, vean a los que tienen a sus padres que a lo mejor tienen muchos años, a los abuelos que a lo mejor tienen muchos años, o aquellos que estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Hoy en día la sociedad necesita eso. Matrimonios que le puedan decir en medio de la escasez de dinero, en medio de la escasez de salud, puedan decirle: aquí estoy a tu lado. Eso es lo que se necesita. Y Abraham fue un ejemplo de ello. Hubo dificultades en Abraham, lo hemos visto, ¿verdad? Hubo muchas dificultades. Pero ¿saben qué? Ahí estuvieron agarrados de Dios. Tanto el uno como el otro. Pero también agarrados en ese matrimonio, tomados de la mano, en esas dificultades y en esas abundancias. ¿Con qué razón Abraham lloró? Vean el versículo 3 de ahí de Génesis, del capítulo 23. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Abraham, lo vemos en el capítulo 21, que había comprado un pedazo de tierra. Este es el segundo pedazo de tierra que compra. Es la tierra, Dios se la dio, la tierra. Y sin embargo vive como extranjero en una tierra propia. Una tierra que sería no solamente para enterrar a su muerta. Una tierra que sería también para los siguientes descendientes de él, que serían sepultados ahí mismo, en Macpela. En ese lugar. Sin embargo, este hombre no vivió en esa tierra como una tierra que lo poseyó a él. Más bien, él poseyó esa tierra y sin embargo vivió como extranjero, porque buscaba una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, dice la Escritura. Así que a cada ciudad donde él llegaba decía: esta no es. Esta no es. Buscaba dice la Escritura, que buscaba una ciudad no hecha por mano de hombres, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que él vivió como extranjero en esa tierra. Jesús dijo aquellas maravillosas palabras: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes. Así que Abraham sabía eso. Vivía esta vida sabiendo que es una vida corta, esperando ese lugar que el Señor ha preparado. El tesoro de Abraham era en el cielo, y Abraham siempre tuvo muy claro que su tesoro no estaba aquí en esa tierra, sino era celestial. Por eso compraba aquellos pequeños lugares, a pesar de que eran dueño de ellas. Quiero que vamos juntos, porque aunque él está parado, le decía, en medio de su propia propiedad que Dios le dio, se considera peregrino. ¿Cómo te consideras tú en esta vida? ¿Cómo te consideras?
¿Las cosas que tienes te poseen a ti? ¿O vives igual que Abraham, esperando el día que el Señor te muestre lo que ha preparado para ti? Quiero que notemos algo en esta escritura que acabamos de leer para aquellos que han perdido algún ser querido. 3 aspectos para poder sobrepasar cuando alguien tiene un duelo por alguien. 3 aspectos que están ahí. Vean ahí, y quiero que lo noten, dice que hizo duelo por ella y lloró. Hay personas que como pastor se me han acercado a mí y me han dicho, ¿saben qué? No puedo llorar. No puedo llorar. ¿Hay algún descanso cuando las personas lloran por la persona que ha muerto? La escritura dice que lloremos con el que llora. Amén. Y en vez de esa persona a lo mejor, ¿saben qué? No llora, porque está ahí enfrente de su muerto. Pero cuando alguien viene y no dice palabras, pero solamente llora con esa persona o su familiar que ha partido, las lágrimas son muy naturales que salgan también en ella. En otras palabras, ayuda a llorar a esa persona que no puede llorar. El llorar es bueno, hay un descanso en el corazón. Número 2, dice, se levantó Abraham de delante de su muerta. No nomás llora, dice, se levantó. Luego, en otras palabras, lo que está diciendo es algo muy difícil, pero es necesario llorar, es necesario levantarme de esto. La vida sigue. La vida sigue. No podemos quedarnos ahí en esos recuerdos. Debemos saber que la vida sigue. Abraham se levantó con su muerta. Dice, y luego, número 3, dice, sepultaré mi muerta delante de mí. 3 pasos para poder saber que aunque lo que amamos es algo muy difícil de dejar, es necesario llorar, levantarnos y dejar ese duelo y dejar ir a nuestros muertos. Que no están muertos, están vivos en Cristo Jesús. Pero hay personas que cuando muere una persona se olvidan de los que están viviendo, se olvidan de las personas que tienen a su alrededor, dejan de pasar tiempo con ellos. Dejan de aprovechar por querer vivir en el pasado los famosos dolores de los hubieras. ¿Saben qué? Son tan difíciles que no pueden dejar a esa persona que murió hace mucho tiempo y ¿saben qué? Se olvidan de la persona que tienen al lado de ellos. Es importante esos 3 pasos que dio Abraham y que Dios nos muestra aquí para poder superar el dolor cuando un ser querido ha partido. Hay personas que amábamos, que se han ido. Y debemos de llorar por ellos. Pero también debemos de levantarnos. Y debemos dejarlos ir. ¿Y saben qué? No hay algo que quisiera más feliz a Sara. Ella no quería un duelo perpetuo. Y les aseguro que los que han partido, especialmente en Cristo Jesús, los que han partido, no los haría más felices. Si nosotros lloramos siempre, no los haría felices eso. Los haría felices que podemos seguir nuestro caminar con el Señor. Y que seguimos caminando con Cristo y compartiendo a Cristo Jesús con otros. Eso los haría felices de poder vernos que en Cristo Jesús nuestra carrera debemos terminarla victoriosos en Cristo. Vean el versículo 5. De Génesis 23, y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra,
y a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura de en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entran por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío. Le dice Efrón a Abraham: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. En otras palabras, Abraham sabía que Efrón era un negociante. Todos los del Medio Oriente son unos negociantes. Todos los semitas son negociantes. Todos los descendientes de Sem son negociantes. Así que cuando vean a un judío, cuando vean a un libanés, cuando vean a un sirio, a un árabe, son negociantes por naturaleza. No las ganan a los mexicanos. Así que él va a negociar esa tierra, ese pedazo de tierra que está ahí. Y quiero que veamos juntos, es que Abraham ha traído y ha dejado una gran impresión a través de su testimonio entre los que vivió, entre los que tenía a su alrededor. Vean cómo lo llaman: Señor mío. Eres un príncipe, le dicen, de Dios. ¡Wow! Ese hombre había sido una gran influencia ante todos los que lo rodeaban. Todos los que lo observaban miraban a un siervo de Dios verdaderamente. Miraban la verdadera fe de un hombre de Dios. Miraban la verdadera fe de una mujer de Dios como Sara. Creían en Dios. Tomen en cuenta que Dios lo trajo desde Mesopotamia, hoy en día Irak, cerca del Éufrates, cerca de colindando en la frontera con Irán hoy en día. Desde allá lo trajo Dios, siendo un semita. Así que cuando son semitas, lo he mencionado antes, no significa que simplemente son judíos. Semitas son descendientes de Sem, de donde vendría el Mesías. No de todo Israel vendría el Mesías, vendría de Judá. Así que, ¿qué impresión dejó Abraham ante esos hombres? A tal grado que lo llamaron Señor, Príncipe de Dios. Es importante para nosotros como hijos de Dios. La gente afuera nos está observando, nos está mirando. ¿Qué relación tenemos con Cristo Jesús? Están viendo si Dios, el verdadero Dios, el único Dios verdadero, vive verdaderamente en nosotros. Abraham era un hombre que no permitía, en nombre del qué dirán. Abraham era un hombre que no permitía que en nombre del qué dirán o en nombre de me los voy a ganar a como dé lugar, porque nosotros no nos ganamos a nadie para el Señor, es el Espíritu de Dios el que lo hace. Pero cuenta mucho cómo en realidad somos. Porque es una parte que Dios quiere usarnos para poder traer a otros hacia Él
como nos trajo a nosotros hacia Él a través del ejemplo de otras personas. Abraham, les aseguro que no permitía que trajeran a sus dioses a su casa. Los dioses de ellos eran los dios Baal, Moloch y otros dioses, Astoret, la diosa de la perversidad de ellos. ¿Qué impresión dejamos cuando otros vienen con sus costumbres, sus vicios a nuestros hogares? Y nosotros, sabiendo que está mal, los dejamos hacer lo que ellos quieran decir y hacer. ¿Qué impresión les dejamos? No, me los voy a ganar para el Señor. No, usted no se gana a nadie. Abraham, en veces como hijos de Dios, no hacemos lo que hizo Abraham. Él dejó una gran impresión para todos los que lo rodeaban. Y como hijos de Dios podemos en el nombre del cristianismo tolerar todo bajo nuestro hogar. Podemos tolerar palabras malas, disparates. Podemos tolerar incluso sus vicios de ellos en nuestros hogares. Y eso deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Permitimos que la cultura que ellos tienen influencien nuestras vidas en el nombre de voy a ganármelos. Haga lo que hizo Abraham. Abraham vivía para la gloria de Dios. No quiero que pasemos por alto esta gran enseñanza que está aquí para nosotros. Porque Abraham no vivía para esa vida, vivía para la vida que sigue después de esta vida. Vivía para Dios. Vivía en tiendas. Nunca tuvo una casa. Nunca tuvo una casa. Pero lo que tuvo, honró a Dios con lo que tenía. Lot, sin embargo, quiso influenciar una gran sociedad y tuvo una casa y sin embargo no pudo ganarse a nadie, a tal grado de que las mismas personas de esa misma sociedad de Sodoma le dijeron, vino este extraño para habitar entre nosotros y ha de erigirse como juez. Ni siquiera pudo influenciarlos. Y sin embargo Abraham, sin tener ningún pedazo de tierra, aún tuvo que comprar algo para poder poseer o para poder sepultar a su muerta, a sus muertos. Influenció más a los que tenía a su alrededor que Lot, que hizo todo por ganarse a todos los que tenía ahí, teniendo su casa y teniendo su cultura, abrazando su cultura, perdió todo, incluso a su propia familia. Vean lo que sigue diciendo. Dice que lo sepultó ahí en la cueva de Macpela. Macpela significa doble entrada o doble puerta. De hecho, es una cueva que tiene entrada y salida. Por eso se llama Macpela en hebreo, que significa puerta o cueva con una entrada, con entrada y salida, o dos puertas. ¿Y qué ejemplo? ¿Qué símbolo de la realidad para los hijos de Dios? Amén. Porque Sara entró en ese lugar, fue sepultada ahí, pero para poder entrar a la verdadera vida eterna con su Dios. Cada ser querido que ha partido,
con Cristo. Cuando teniendo a Dios en su corazón, su último respiro en esa tierra llega a ser su primer respiro en la eternidad, como les decía ahorita. Y para Sara fue eso. Así que cuando hay un respiro último, comienza el verdadero respiro y la eternidad al lado del que los redimió. Gloria a Dios, amén. Vean el versículo, dice, Efrón, ahí mismo los versículos que acabamos de leer, Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, oye, yo te daré la heredad. 3 veces se mencionan estos versículos, dice, yo te voy a dar la heredad. Y te doy también la cueva que está en ella. Y vean ahí, de nuevo, dice, te la doy. 3 veces se menciona. Sin embargo, cuando alguien les diga, te la doy, no quiere decir que se la estaba dando. No quiere decir que 3 veces se menciona esto. Abraham, te voy a dar esa tierra. Pero no se la estaba dando, se la iba a vender. Y se la iba a vender con un precio mucho más alto. Pero a Abraham no le interesó eso. Les decía ahorita que los del Medio Oriente son expertos en vender. Si un día van para Israel, tanto palestinos como árabes, que ahorita es bien difícil para los pobres palestinos allí. Es bien difícil, pero una de las cosas, cuando van para allá, si un día llegan a ir para allá, ellos le van a decir, ¿cuánto cuesta cualquier cosa que les quieran vender? Se las van a vender como 100 veces más. 100 veces más. Así que ustedes van a tener que regatear el precio. Si vale $100, díganle, te doy $3. Oh, no, vete de aquí. Pero cuando se van a ir, dicen, ven pues. Así son ellos. Dame 70. No, te doy $4. No, vete mejor, vete. Y ya cuando van avanzando algunas de esas, les gritan, hey, ven pues. Así está Efrón con Abraham. Cuando le está diciendo te la doy, no quiere decir que se la da. Te la voy a vender. Y vean lo que sigue haciendo. En Proverbios es importante que podamos tomar en cuenta esto, porque Abraham está dispuesto a pagar por esa tierra. El precio justo, dice su palabra. El precio justo. Abraham es un hombre de fe, no un negociador. Así que para él un pedazo de tierra significa mucho para poder enterrar a Sara. Proverbios 20:14 nos habla de que debemos de cuidarnos cuando en realidad nos volvemos negociadores. Cuidado con ello. Proverbios 20:14, el que compra dice malo es, mas cuando se aparta, se alaba. En otras palabras, es decir, que cuando alguien compra algo sabiendo que no es el precio que debió haber pagado, sino es un precio mucho menor, dice, me lo transié. Cuando se vaya la persona dice, me lo transié. Es lo que quiere decir Proverbios 20:14. Y Abraham no haría aquello. Compré esto y engañé al que me lo vendió. Eso es lo que dice Proverbios. Esto habla de la falta de integridad, de la falta de palabra de una persona. Esto verdaderamente muestra áreas del corazón que hijos de Dios a lo mejor o hijas de Dios no le han permitido al Señor ser Señor de su vida. Abraham no buscaba tener más tierra, solo buscaba algo justo para poder enterrar a su muerta. ¿Cómo es tu vida cuando le dices a alguien, le das a alguien tu palabra? Quizás has hecho tratos con alguien y le has dado tu palabra que lo pagarás si no lo has hecho. Cuidado con ello, porque el estar tomando ventaja de los demás pudiera volverse un hábito en tu vida y eso se llama robar.
Cuidado con ello. Vean lo que sigue diciendo el versículo 13, rápidamente, y ya vamos a terminar. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, 23:13, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Te la estoy dando barata. ¿Se fijan? No se la estaba regalando como decía al principio. ¿Qué es esto para nosotros? En tierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efraín que estaba en Macpela al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Abraham paga el precio justo por esa tierra. Quizá a lo mejor la vendió en más de lo que costaba. Era precio de mercader, no era precio justo, es precio del mercado. Es cuando alguien va a vender algo, lo revende. En otras palabras, lo que está haciendo. Si recuerdan a Abraham, cuando el rey de Sodoma le dijo, toma lo que tú quieras, solamente déjame las personas. Y le dijo, ni una correa voy a tomar de ti. De igual forma lo hace aquí. Porque para Abraham un pedazo de fierro, un pedazo de metal no significaba nada. Él vivía para la eternidad. Puedo darles un consejo como pastor. Cuando el mundo quiera darte algo, como lo hizo Efrón, no lo tomes. Recuerda esto, no tomes lo que el mundo está tratando de venderte diciéndote esto te traerá paz. Porque el único que va a traer paz es el príncipe de paz, que es Cristo Jesús. Y en veces buscamos cosas materiales que nos traigan paz. Oh, qué tranquilidad me da tener más. No, no nos da tranquilidad. Es Cristo Jesús quien nos da tranquilidad. Versículo 19 dice, después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva en que ella había, la cueva en ella, decía Abraham, como en la cueva en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Quiero que veamos esto, porque Dios decidió revelarle a Abraham algo muy interesante con los nombres de esos lugares. Muy interesante. En el versículo 17 se menciona Macpela y Manré. Y otra vez se vuelve a mencionar Macpela y Manré en esos versículos que acabamos de leer. 2 veces. Así que cuando la Biblia nos menciona 2 veces algo, quiere decir que es muy importante. Amén. Vean lo que dice ahí. Porque esa cueva simbolizaba la eternidad, como les decía ahorita. Dios decide revelarle a Abraham lo que es Macpela, dice que está al oriente de Manré. Versículo 17, al oriente de Manré. Oriente es el este.
Si ustedes van al oeste, van a llegar al oeste. Si ustedes van al sur, van a llegar al sur. Y si ustedes van al norte, van a llegar al norte. Pero si van al este, siempre irán yendo hacia el este y hacia el este y hacia el este, porque simboliza la eternidad. Si ustedes van hacia donde sale el sol, que es el este, dice, y llegan hasta allá, vamos a continuar hacia el este. Y cuando llegan allá, al otro lado de China, pueden decir, vamos a ir hacia el este, y siguen yendo, porque simboliza la eternidad. Por eso Dios se encarga de decirles Macpela al oriente de Manré. Vemos de tal manera que este hombre de Dios puede ver el este, el oriente, el que no tiene comienzo ni fin, con esa relación con su esposa, diciendo, mi esposa no está en esa cueva. Mi esposa está en la eternidad con mi Dios. Mi esposa no nos ha dejado. Nuestros seres queridos no nos han dejado. Estando en Cristo Jesús, no nos han dejado. Están con Cristo Jesús en el lugar que es eterno, lo cual debe darnos alegría por ello. En otras palabras, Abraham no permitió que se dijera que él como su esposo había perdido a su esposa. Nosotros como hijos de Dios no perdimos a nuestros seres queridos, hermanos. Hemos ganado a nuestros seres queridos en Cristo Jesús. Cristo Jesús los ha salvado eternamente. Y lo puedo decir así, de esa manera. Como hermano, como hijo, yo no perdí ni a mi hermana, ni a mi madre, ni a mi abuela, ni a mis hermanos en Cristo Jesús que han partido antes que nosotros. Ellos están en la eternidad. Están en ese lugar que es Manré, que significa que está al oriente, ese lugar que simboliza la eternidad. Gloria a Dios por Cristo, amén. Así que cuando alguien le diga, hey, tus muertos, no, mis muertos están vivos. Están con Cristo Jesús. No perdí a mis tías. Ellos están con Cristo Jesús. No porque yo me imagino, sino porque la palabra de Dios dice que están con Él, aquel que cree en Cristo Jesús, aunque está muerto, está vivo. Amén. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, mi Dios, por esta enseñanza que usted nos ha dado, Señor, en su palabra. Gracias, mi Dios, por este capítulo 23, mi Dios, de Génesis, mi Dios, que nos muestra, Señor, grandes enseñanzas, mi Dios. Y sabiendo, Señor, que por muchos años que vivamos, Señor, llegará el momento en que habrá un último respiro, Señor. Si es que usted no viene por nosotros como iglesia, todos un día, Señor, moriremos físicamente, pero viviremos eternamente, teniendo nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por cada familia que está aquí. Y ahí en sus corazones, si a lo mejor dices, no sé si tengo a Dios en mi vida, allí en tu corazón, dile a Dios como quieras decirle a Dios que te perdone y que lo recibes. Ahí tú mismo dile. No te digo qué palabras digas, porque no son las palabras que yo te diga las que te van a salvar. Es tu relación que comienzas hoy con Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Si hay alguien que no le conoce, que este día, Señor, al igual que Abraham, al igual que Sara, al igual que Isaac, al igual que todos los que Abraham tuvo como Señor, siervos suyos, tuvieron una relación con el único Dios verdadero, por fe, por creer lo que hizo y lo que haría Dios por ellos. Y nosotros creemos que Cristo es la única salvación para toda la humanidad.
Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén.